Bienvenidos una semana más al canal. Hoy les traigo el comienzo de un tema extenso y fascinante que iré desarrollando en varios capítulos. Nada menos que la historia de la religión según la planteara el brillante historiador Joseph Campbell. Pero antes de abordar la temática que nos llama, ¿quién fue Joseph Campbell? Nacido en Planicies Blancas, Nueva York, un 26 de marzo de 1904, en el seno de una familia católica de clase media acomodada, de pequeño ya demostró dotes de niño genio. Además de sobresalir en el colegio y en los deportes, pronto quedó claro que le auguraba un gran futuro. Siendo aún pequeño, quedó fascinado con la cultura nativa americana, después de que su padre lo llevara a ver el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York. Esto lo llevó a interesarse en las costumbres de estos pueblos, y en convertirse a muy corta edad en todo un experto en su religión. Pronto descubriría algo que le llamó poderosamente la atención. Esto es, la existencia de ideas comunes entre religiones y pueblos que nada tenían que ver entre sí. ¿Cómo era siquiera esto posible? La duda lo acompañó toda su vida y lo llevó a hacer algunos de los más grandes descubrimientos en mitología y religión comparada. En la década de 1950, el historiador francés Fernand Braudel acuñaría el término de la larga duración, para definir fenómenos históricos que habrían de durar milenios. Campbell aplicaría su propia definición de esta idea a la historia de la religión. No se puede definir quién inspiró a quién, o si ambos llegaron a la misma conclusión de manera independiente, lo que parecería ser el caso. De cualquier manera, para fines de la década de 1950, ambos autores estaban de acuerdo en la existencia de fenómenos de larguísima duración en la historia. Campbell, por su parte, definió la larga duración de la historia de la religión en tres grandes etapas. La primera etapa, la etapa chamánica de la humanidad, se extiende hacia atrás en el tiempo de manera casi indeterminada, hasta lo que llamaremos el momento prometeo, aquel instante de la historia en el que el protohombre se transforma en el hombre moderno. En la actualidad, algunos autores como el prehistoriador Clive Finlayson incluso sostienen que la religiosidad y otras formas simbólicas nacieron con los neandertales y se heredaron a sus descendientes mestizos de Homo sapiens sapiens. En esta etapa, la función de la religión es la de crear un vínculo entre el hombre y los poderes de la naturaleza, de tal forma que el cazador primitivo pueda absorber la fuerza del oso, la sagacidad del zorro y la fuerza física del uro. El chamán, figura central de este periodo, oficia como intermediario y mediador de estas fuerzas naturales. Empleando la magia, cura enfermedades con la ayuda de los poderes benéficos de la naturaleza, a la vez que, mediante su entendimiento de los patrones del clima, las migraciones de las especies y los ciclos de los cielos, dirige a la comunidad. El periodo chamánico, el más largo de todos, acabará cuando llegue la agricultura y una nueva relación se establezca con la tierra. A continuación, la etapa monumental, como la define Campbell, es aquella marcada por la consolidación de la agricultura como forma de subsistencia y del Estado como forma de organización. Esta etapa se extiende desde el momento en que se cultiva la primera brizna de cereal hasta aproximadamente el año 1500 en Europa. Cada periodización depende así enteramente de en qué región estemos y aún así es una división esquemática y aproximada. Nunca se produce un quiebre puntual, sino que el proceso se parece más al cambio de las mareas, donde el mar avanza y retrocede lenta pero constantemente. Con el origen de la agricultura, aparecen dos poderes que definirán la vida y la muerte. El cielo, dador del sol y la lluvia, y la tierra, dadora de alimento y hogar. Ambos elementos son rápidamente elevados a la categoría de dioses supremos. El Estado se convierte en el garante de establecer un vínculo entre dichas deidades y el resto de la comunidad. El sacerdocio es una evolución del chamán, pero nada se parece a este. Para empezar, en el origen de la sociedad se establece una división social del trabajo. El chamán podía ser cualquiera que fuera contactado por los espíritus de la tierra, pero el sacerdote solo puede ser hijo de otro sacerdote, o en su defecto haber estudiado largos años para ejercer su rol de sacerdote. Surge así una casta sacerdotal y la misma se jerarquiza. La verdad se vuelve una sola y no está en ningún hombre, sino que emerge del cielo o de la tierra que oportunamente la comunican a su sacerdote supremo. Esta etapa Campbell la denomina monumental porque se caracteriza por los grandes monumentos estatales que reafirman el poder de dicha casta sacerdotal sobre el resto. Los primeros ejemplos de monumentalismo son los dólmenes y menires. No parecen gran cosa vistos hoy en día, pero marcan el poder político y económico de una comunidad agrícola organizada.
ningún nómada dispondría de los recursos o siquiera la gente suficiente para levantar el Stonehenge. La evolución prosigue con las pirámides y los zigurats de Mesopotamia. Posiblemente no exista mejor símbolo de la estratificación social que estas estructuras triangulares macizas, donde el rey sacerdote se sentaba en la punta de la pirámide social. El monumentalismo estatal es así la insignia clave de toda sociedad agrícola. La etapa monumental se desdoblará así en dos subperíodos, uno matriarcal al comienzo y un segundo período patriarcal. En un futuro video estudiaremos más en profundidad este período. Finalmente, hacia el 1500 en Europa se iniciará un nuevo eón, en el cual aún estamos recién empezando, el del individuo. La etapa individual surge en el continente europeo a partir de varios fenómenos. El primero de ellos es el del trabajo artesanal que se organiza en gremios libres y posteriormente en ciudades libres e incluso en repúblicas mercantiles. En estas nuevas formas de organización, el poder no deriva de Dios, del cielo o de la autoridad, sino que surge de las manos y de las mentes de los artesanos que fabrican telas, construyen catedrales o arman barcos y compañías comerciales. El poder político en Europa estaba por este tiempo sumamente fragmentado y débil, por lo que las organizaciones mercantiles pudieron tener voz y voto en ciertas regiones aisladas del continente. Pronto surgió una invención que lo transformaría todo. Gutenberg era uno de esos típicos artesanos cuya única vocación en la vida era volverse rico lo más rápido que fuera posible. Su gran invención, la imprenta, no la hizo por ninguna convicción religiosa o política, ni nada que se le parezca. Él simplemente vio el gran negocio que eran los libros y buscó una forma de producirlos en masa a bajísimo costo y con extraordinarias ganancias, lo que se dice comprar barato y vender caro. Gutenberg así plantó sin darse cuenta las semillas de una revolución más grande que ninguna de las que vendrían después. Gracias a esta invención, el individuo por primera vez tenía una relación directa con su Dios, sin ser intermediado ni por los chamanes ni por los sacerdotes. La Biblia era la palabra de Dios, y el hombre común por primera vez leía directamente a su Dios. Copérnico y Galileo darían el siguiente paso, en lo que Carl Sagan llamó las grandes degradaciones. Estas comenzaron un proceso en el que la humanidad era quitada del centro de la creación, y con esta caída de la gracia, aún más traumática que la expulsión del Edén mítico, toda autoridad derivada del cielo era barrida. La Reforma Protestante da un paso definitivo hacia el individuo al proclamar el destino individual de cada hombre. Los reyes protestantes rompen con el papado y aunque creen que así están ganando poder, realmente están marcando el final de la monarquía. Si cualquier hombre puede ser rey sin la bendición del vicario de Dios en la tierra, entonces ¿qué impide que cada hombre sea su propio rey? Las ideas de la Ilustración surgieron del artesanado y del capitalista, quienes reordenaban la naturaleza en base al modelo mecánico de su mente. Newton, quien fuera el último gran alquimista y el primer gran físico, describiría las leyes del movimiento que harían posible el surgimiento del mundo mecanizado. Pronto el hombre abandonaría a sus viejos dioses y ensalzaría a una nueva deidad, la razón. En nombre de la razón se proclamarían las revoluciones americanas y europeas. En nombre de la razón se aboliría el derecho divino y cada hombre, elevado al estatus de ciudadano, sería libre e igual a sus semejantes, al menos por un tiempo y en la teoría. En el siglo XIX, el progreso industrial imparable, las transformaciones sociales y el fin de las viejas vetustas estructuras parecieron anunciar el fin de todos los males y el advenimiento del paraíso gracias a esta noble y benevolente deidad, surgida como Atenea directamente de la cabeza de algún dios. Pero entonces llegó el siglo XX. Guerras mundiales, industrialización de la muerte, Auschwitz, bomba atómica, gulags, estados totalitarios que se apoderaron de las creaciones de la razón para oprimir y destruir al hombre que las creó. La razón mostró su cara más terrible. Estos también son sus hijos, y así llegamos al comienzo del nuevo milenio. ¿Qué nos deparará el futuro? Pronto lo averiguaremos. Si les gustó el video, por favor suscríbanse. Pronto veremos en detalle cada una de las etapas de esta larga historia, tan larga como la historia misma.